La aplicación de los regímenes neoliberales en América Latina a partir de la década del 80 genera un proceso que desde la perspectiva de género se denominó feminización de la pobreza, es decir, la superioridad numérica de mujeres entre los pobres. La perspectiva o enfoque de género examina los rasgos y mecanismos en que se desarrolla el orden patriarcal y da cuenta de la inequidad de la organización social basada en la diferencia sexual. El gobierno de Menem en los 90 lleva adelante políticas ultraliberales como la privatización de todas las empresas del Estado a precios de remate. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La dolarización de la economía, apertura sin restricciones a las importaciones, recorte del gasto público, medidas que provocan un profundo deterioro en la economía nacional y en las condiciones de vida de la población. Cae abruptamente el empleo. Emerge una enorme masa de desocupados producto del intensivo proceso de desindustrialización. Un volumen de mano de obra femenina de baja calificación y sin experiencia laboral pugna por ingresar al mercado de trabajo en retracción. El empleo informal y precarizado es el destino anunciado ante la fuerte desocupación que afecta a los trabajadores industriales. Las mujeres de menores recursos reciben con mayor rigor las consecuencias de la crisis económica. La división sexual del trabajo, constitutiva del patriarcado y profundizada por el capitalismo, coloca a las mujeres en situación de doble opresión, de género y de clase, restringiendo las posibilidades de acceso a los bienes económicos y culturales. Uno de los factores básicos de la desigual participación de la mujer se relaciona con la división del trabajo que justifica en la maternidad el confinamiento de la mujer a la esfera doméstica. La década del 80 señala la reaparición en el ámbito público de las mujeres de bajos recursos con demandas territoriales ligadas a la sobrevivencia. La defensa de la tierra y el techo, las ollas populares, logro de servicios sanitarios y por la defensa de las fuentes de trabajo. Esta apropiación del espacio público no provoca la ruptura de su mundo familiar. Combinan las obligaciones hogareñas con distintas formas de participación social sin provocar el abandono de sus tareas domésticas destinadas a reproducir las fuerzas vitales de la familia. El hecho de que estés aquí no te quita que tengas que preparar la comida a tus hijos, que llevarlos a la escuela, que ir a las reuniones de la escuela, que atender a la familia. Desde el enfoque de género, esta participación de las mujeres impugna el lugar social que se le asignó tradicionalmente, la familia. Su ingreso a la esfera pública, en la que históricamente actuaron los varones por la fuerza del patriarcado, contiene una potencialidad política al alterar su accionar exclusivo en la esfera hogareña. Al apropiarse del espacio público, la mujer se convierte en sujeto social. Inicia la construcción de un proceso de identidad diferente. En 1996 irrumpen los primeros piquetes encabezados por mujeres. Es una nueva forma de protesta por fuera de las manifestaciones tradicionales, en resistencia al cierre de las fuentes de trabajo vinculadas a la extracción petrolera, carbonífera o a los ingenios azucareros. Desde 1996 al 97 se producen protestas populares masivas. Los cortes de ruta, hasta entonces inéditos, constituyeron verdaderas puebladas. En Cutralcó, Plaza Huíncul, en Salta y Jujuy se oponen a las políticas neoliberales que hacen estragos en YPF y en Altos Hornos Zapla. El protagonismo de las mujeres fue el fenómeno social que marcó la época. ¡Maldito gobierno! ¡El gobierno! ¡Yo doy la cara porque no les tengo miedo! Andrea Andújar, historiadora, explica. Fue el 20 de junio de 1996 cuando un grupo de mujeres, hartas de la miseria impuesta por la implementación del modelo neoliberal, decidió bloquear la ruta.
Fue justamente allí, y de la mano de esas mujeres, donde nacieron los movimientos piqueteros. Muchas eran mujeres cuyos maridos habían sido despedidos durante la privatización de la empresa petrolera. Ni el crudo invierno ni los fuertes vientos pudieron impedir que permanecieran en la casi veintena de piquetes durante 6 días dispuestas a dar batalla. Fue en esa ocasión donde las mujeres se apropiaron de la protesta social y la modelaron con su propia mano. La represión a las pobladas de Cutralcó y Plaza Huíncul en Semana Santa de 1997 se cobró la vida de Teresa Rodríguez, empleada doméstica de 24 años. Teresa se transformó en un símbolo de la lucha piquetera. La profunda crisis económica y la caída de la convertibilidad provocan el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Con el saldo de 34 muertes. El 40% de la población queda bajo la línea de pobreza, con un 15% de indigencia. El paisaje urbano, como nunca antes, se pobló de mujeres con sus hijos a cuestas, a la caída de la tarde escarbando los residuos, en búsqueda de alimentos y materiales reciclables. Surgen los movimientos sociales de nuevo tipo con participación mayoritaria de mujeres en las protestas piqueteras. Cortes de calle y puentes, acampes en plena ciudad en demandas de trabajo, planes sociales y de justicia por los muertos de la represión. La eficacia de las mujeres organizadas mostró su plenitud en la recuperación de la fábrica de confecciones Bruckmann. Sus trabajadoras decidieron impedir su cierre. Corría diciembre de 2001, un día antes del estallido social. La ocupación de Bruckmann significó una verdadera batalla contra la represión policial, logrando finalmente la autogestión. Fue memorable el cruce de las 4 trabajadoras derribando la valla policial e ingresando a la fábrica sitiada. El caso Bruckmann se replicó en cientos de tomas y recuperación de fábricas y talleres vaciados y abandonados por sus dueños. Me incorporé a la carpa que se instaló en la puerta de la fábrica Cristalux en el 2002. Éramos 10 mujeres, después quedamos menos, todas ex trabajadoras. Yo estuve en esa lucha hasta que se pudo expropiar la fábrica. Alrededor de 90 días haciendo guardia, y cuando entramos nos encontramos con una fábrica totalmente destruida. El nuevo siglo marca la caída de la etapa más salvaje del neoliberalismo. Los movimientos contra la globalización surgen con el nuevo milenio. Denuncian al sistema capitalista global y al libre comercio como responsables de la injusticia social y de la explotación de los recursos naturales para unos pocos. La Marcha Mundial de Mujeres surge en este contexto y se compromete contra las consecuencias de la mundialización. Propone la igualdad entre mujeres y hombres y entre los pueblos, el respeto y la valoración del liderazgo de las mujeres y el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres y con los otros movimientos sociales. Historiadoras e investigadoras feministas descorren el velo de la historia oficial que hasta ese momento mantenía oculta la intervención de la mujer en sus acontecimientos. Las mujeres participaron junto a los hombres en todos los hechos de la humanidad, aunque su accionar ha sido invisibilizado. Además de ignoradas o silenciadas, fueron envilecidas y ridiculizadas. Uno de los factores de la dominación cultural es la adjudicación social de género. El nuevo feminismo, surgido alrededor de 1960, explica cómo actúa el patriarcado en la subordinación histórica de las mujeres.
El patriarcado es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños. Se nutre del sistema sexogénero para asignar lugares y conductas sociales diferenciadas según la pertenencia sexual. El patriarcado naturaliza el género, lo convierte en el atributo invariable que define las conductas sociales esperables para mujeres y varones. El género cobra una enorme envergadura por su capacidad de transmitir ideología. El género es una construcción cultural e histórica. Transmite poder y es una herramienta de manipulación ideológica utilizada por el sistema de dominación para difundir en el imaginario social símbolos, ideas y creencias en beneficio de los intereses de clase. El género asigna los espacios sociales, público para el varón, privado para la mujer. El género es poder que fluye por todas las áreas de la actividad humana, legitimando las desigualdades entre los sexos a través de la educación, la familia, la religión y las instituciones del Estado. La sociedad dividida en clases necesita de la subordinación de la mujer a los dictados del género para reproducir el sistema de explotación, al amparo de una lógica que coloca a la mujer en custodia y agente transmisora de los valores incuestionables de la célula básica social, la familia. La conciencia de género se adquiere en el proceso de cuestionamiento y ruptura de los dictados patriarcales que atan a la mujer a los estereotipos de género. El feminismo marxista se referencia en la construcción del poder popular, articula el género con la lucha de clases, con los procesos de transformación social. La conciencia de género es parte de la conciencia de clase. Lo más importante, a mi juicio, del tema de género y clase es que responde a una sociedad patriarcal, a la sociedad capitalista, que establece evidentemente desigualdades entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres también. Yo creo que es muy importante poder transmitir estos conceptos, porque el feminismo, en sus distintas expresiones, demanda la equidad y la igualdad con el hombre. Pero las feministas, en su abrumadora mayoría, lo hacen dentro del régimen capitalista, que no puede jamás dar equidad e igualdad. La lucha por la liberación de la mujer, la lucha por su justa posición en la sociedad, no puede darse, a mi juicio, sino en una sociedad socialista. Pero eso significa, ¿acaso que establecida la sociedad socialista, la mujer es reconocida formalmente? Sí. En los textos sí, en la ley sí, pero en la vida cotidiana el proceso de emancipación de la mujer es un proceso larguísimo. Está condicionado a la realidad social, a las tradiciones, a la religión, a una sociedad que durante 200 años, más de 200 años, desde la Revolución Francesa, por ejemplo, desconoció la igualdad de la mujer. La Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad para los hombres. Las mujeres a cumplir su rol natural, es decir, el hogar y los hijos. Y esa ideología está penetrada en nosotros mismos. Marx decía con tanta razón, la ideología de la clase dominante es la ideología que predomina en la clase sumida por el capitalismo. Yo me pregunto, ¿podemos pensar en que la Revolución Rusa, que en su primer programa, inmediatamente tomado el poder, da a la mujer
todas las igualdades con el hombre. Pero en la vida cotidiana, y eso lo he vivido yo, porque he estado muchas veces allá, en la vida cotidiana, mamá es la que se ocupa de la casa, de los hijos, a pesar de que trabaja igual que el hombre. Pasaron varias decenas de años de aquella extraordinaria transformación social y sin embargo la condición de la mujer avanzó notablemente en el acceso a profesiones, a direcciones y demás, pero en la vida cotidiana todavía no. De manera que esta lucha nuestra para garantizar la unidad de clase y género creo que tiene un valor transformador, un valor político, un valor ideológico que tiene que penetrar en el conjunto de la sociedad. Y eso es para largo. En el feminismo se distinguen dos momentos que atraviesan contextos sociales y políticos muy distintos. El feminismo de la primera ola y el de la segunda ola o el nuevo feminismo, el que se desarrolla sobre la base del primero. El feminismo de la primera ola se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX. Reúne las manifestaciones públicas de las mujeres en demanda de sus derechos civiles y políticos. Las luchas de las socialistas revolucionarias alemanas de fines del siglo XIX y principios del XX abordan la cuestión de la mujer. En esta etapa se destacan Clara Zetkin y Alejandra Kollontai por su labor política e ideológica entre las mujeres. Federico Engels, en su libro El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, enunció: según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. Un siglo después, sobre las bases del materialismo, la investigadora marxista Isabel Larguía es la primera en desarrollar la teoría sobre el trabajo invisible. El trabajo invisible hace referencia al trabajo que la mujer realiza en el hogar, fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo. Larguía también se ocupó del lugar de la mujer en el sistema ideológico y de disciplinamiento social. Sostuvo: así, un hogar autoritario, cerrado, donde el hombre y la mujer ocupan lugares de autoridad disímiles, prepara al niño para aceptar posteriormente las diferencias de clase, y las diferencias de raza, y por supuesto, las diferencias de sexo. En los años 70, Marie Langer, psicoanalista marxista, se había preocupado en analizar cómo impacta en la construcción de la subjetividad femenina la responsabilidad de las tareas domésticas a cargo de las mujeres. Pienso que el psicoanálisis, no tanto el de Freud, que sucumbió a la ideología patriarcal de su época, pero sí el psicoanálisis de autores posteriores, puede aportar al feminismo un instrumento muy útil para acelerar el cambio. Las anarquistas, socialistas y comunistas de las primeras décadas del siglo XX de nuestro país desarrollaron acciones contra la opresión de género y de clase. Virginia Bolten es la oradora en la primera conmemoración pública del 1 de mayo en nuestro país. En 1890 encabeza la marcha enarbolando una bandera negra con letras rojas. 1 de mayo, fraternidad universal. Le cuesta la prisión por el delito de atentar contra el orden social existente. En 1895 aparece La Voz de la Mujer, periódico semiclandestino comunista anarquista. Planteaba: hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social. Nuestra misión no se reduce a criar vuestros hijos y lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad y las mujeres a fregar.
Carolina Musilli, militante socialista y escritora, nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1889. Proveniente de un hogar obrero, luchó por el bienestar de los trabajadores, y en especial de niños y mujeres. Se incorporó al Partido Socialista Obrero y comenzó a actuar en la agrupación femenina. Era una obrera autodidacta que recorría fábricas y talleres e investigó particularmente el trabajo femenino. Las comunistas editaron materiales dirigidas a las trabajadoras de las fábricas. Compañera se publicó hasta mediados de 1920. La Voz de la Obrera desde 1932. La Lanzadera, 1927, fue órgano de las obreras de la fábrica de tejido Campomar. Gabriela Laperrière de Coni, escritora y periodista, se ocupó de las condiciones inhumanas del trabajo y de los niños obreros. Sus escritos y proyectos sirvieron al diputado socialista Alfredo Palacios para redactar la ley que se conoce con su nombre. En 1907, en el barrio de La Boca, las mujeres de los inquilinatos se rebelan contra el aumento abusivo de los alquileres. No pagan el alquiler y se niegan a dejar la vivienda. Encabezan la lucha junto a sus hijos, hito que quedó en la historia como la huelga de las escobas, que se extiende a otros barrios y a otras ciudades y provincias. En las antípodas de nuestro hemisferio, en la Rusia zarista, en febrero de 1917, mujeres de Petrogrado iniciaron una revuelta a consecuencia de las largas horas de cola para conseguir alimentos. La indignación se convirtió en asalto a las panaderías y a los negocios de alimentación, que se extendieron por toda la ciudad. Los trabajadores abandonaron las fábricas, declarándose en huelga y uniéndose a las mujeres en los disturbios. Las células femeninas del Partido Comunista en la década del 30 eran frecuentes en talleres y fábricas del vestido y de la alimentación, donde se desempeñaban en su gran mayoría mujeres. Organizaban los reclamos ante las condiciones de explotación y discriminación que sufrían, peores a las que estaban expuestos los varones. Durante los años que van de 1946 a 1947, se edita el periódico quincenal Mujeres Argentinas, dirigido por Alcira de la Peña, dirigente del Partido Comunista. En sus páginas se plantean reivindicaciones que hoy llamaríamos de género, articuladas al horizonte político, por jardines maternales, contra la carestía, por el derecho al aborto, por la ley de divorcio, por igual salario al igual trabajo, contra la guerra y por la paz, por el voto femenino. En las primeras décadas del siglo, la poeta Alfonsina Storni representa el ala feminista de la cultura. Sus poemas quiebran los estereotipos de género, interpelan al mundo masculino de la época. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Desde fines del siglo XVIII, Europa fue rica en manifestaciones feministas. Mary Wollstonecraft, Inglaterra, publica en 1792 su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra en la que condena la educación que se daba a las mujeres. Olimpia de Gouges, durante la Revolución Francesa de 1789, redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En 1793, bajo la acusación de que sus actos son radicales y extremos, es condenada a la guillotina. En Seneca Falls, Estados Unidos, 1848, mujeres reunidas en un mitin proclaman la Declaración de los Derechos Femeninos. Las Pankhursts, feministas británicas, fundaron la Unión Social y Política de Mujeres. Interrumpían los discursos de los ministros y presentaban sus demandas. La policía las expulsaba de los actos. Flora Tristán, pionera revolucionaria francesa, nace a principios del siglo XIX.
Denunciaba que el olvido y el desprecio a los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer era el origen de todas las desgracias del mundo. Alejandra Kollontai, al triunfo de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, fue una de las que más trabajó para conseguir los derechos y libertades de las mujeres, liberalizando las relaciones familiares y sexuales. Clara Zetkin tiene un lugar destacado dentro de la lucha revolucionaria y por la emancipación de la mujer. Defendió apasionadamente el derecho de las mujeres al trabajo y a la independencia económica y el derecho a las obreras a participar de la lucha de su partido. Luchó por la organización del movimiento feminista socialista alemán e internacional. En sus conversaciones con Lenin sostenía: hice la observación a Lenin de que las cuestiones sexuales y del matrimonio bajo la dominación de la propiedad privada y del régimen burgués dan origen de modo apremiante a multitud de tareas, conflictos y sufrimientos para las mujeres de todas las clases y capas sociales. Los problemas antes velados para la mujer han quedado al descubierto. Su amiga y compañera de lucha, Rosa Luxemburgo, expuso en un informe La paz de las naciones, el militarismo y la eliminación de los ejércitos existentes, la necesidad de organizar la lucha contra el militarismo, el imperialismo y la guerra entre los nuevos fenómenos de la política imperialista mundial. El Día Internacional de la Mujer fue proclamado por Clara Zetkin durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague en agosto de 1910, con la participación de más de 100 delegadas de 17 países. La conferencia terminó con esta resolución. De acuerdo con las organizaciones de clase, políticas y sindicales del proletariado en sus respectivos países, las mujeres socialistas celebrarán anualmente el Día de la Mujer, dedicándolo en primer término a la agitación en favor del derecho de la mujer al voto. El Día de la Mujer debe tener carácter internacional y ser minuciosamente preparado. En la Argentina se celebra desde las primeras décadas del siglo XX en actos callejeros y locales del Partido Comunista. En 1975, las Naciones Unidas consagra el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Con el retorno a nuestro país de la democracia en 1983, la celebración convoca a las feministas y al conjunto del movimiento de mujeres. La FEDIM, Federación Democrática Internacional de Mujeres, se funda al finalizar la Segunda Guerra Mundial, congregando a mujeres de 44 países de las latitudes más remotas con la esperanza de un mundo mejor. La lucha por la paz y contra el fascismo constituyó su principal bandera. La voz de Madame Cotton, la primera presidenta de la FEDIM, aún resuena en París, clara y vibrante, hablando sobre la condición jurídica de la mujer y la necesidad de unir a las mujeres en defensa de sus derechos y los de sus hijos, y la imperiosa necesidad de construir una paz mundial duradera. 2 años después, en nuestro país, se funda la UMA, Unión de Mujeres de la Argentina, que adhiere a la FEDIM. En 1947 se constituye la Unión de Mujeres de la Argentina, un movimiento de masas, popular, reivindicativo, al que las comunistas consagramos nuestro trabajo entre las mujeres. Los conceptos de género y clase estaban implícitos en su programa, que reclamaba la igualdad económica, política, jurídica y cultural de las mujeres, así como el ejercicio pleno de sus derechos civiles. Pero lo hacíamos evidentemente sin un sustento teórico. Abordábamos los problemas más urgentes de las trabajadoras industriales y rurales, el derecho a la salud, al pan, a un techo digno. Una intensa labor de solidaridad acompañaba esta actividad con los presos políticos y sociales, extensiva a los que padecían en las mazmorras de Paraguay, de Franco en España, de Portugal, de Grecia bajo la Junta Militar. Era parte de nuestro programa antiimperialista.
que incluía, por supuesto, la defensa irrestricta de la soberanía nacional y, como un corolario de esa actividad, la lucha por la paz mundial. La UMA, durante los 50 años que actué en ella, me dieron ejemplos maravillosos de mujeres sencillas, de distintas ideologías o sin ellas, que salió a la calle una y mil veces para reclamar soluciones válidas a sus demandas. Y en su lucha cotidiana afirmaron su autoestima, elevaron su conciencia y muchas de ellas se incorporaron a la acción política, decididas a trabajar para que la vida les perteneciera. Mis largos años en sus filas me permitieron ahondar en los laberintos y el profundo dolor de aquellas mujeres, pero también en su dignidad, en su solidaridad, en su decisión de defender la vida para cambiarla y cambiarla para defenderla. ¿Qué sucedía en el país cuando surge la Unión de Mujeres Argentinas? El ascenso del gobierno de Perón profundiza la industrialización del país. Las mujeres ingresan masivamente a la producción. Las fábricas Alpargatas, Compañía Fosforera, las textiles, los frigoríficos Armour, Swift, Anglo, tienen como importante mano de obra femenina que también saldrá a manifestarse cuando en 1950 el desembarco de los Estados Unidos en Corea divide a este país en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. El fervor pacifista y antiimperialista del pueblo se volcó a las calles. En todas las ciudades del país hubo manifestaciones populares en las que ampliamente participó la mujer. En Rosario los obreros ferroviarios interrumpieron sus tareas y en una marcha con sus esposas e hijas llegaron a Rosario, donde se les incorporaron las demás secciones del ferrocarril, obreros y empleados de numerosas fábricas y casas de comercio. Millares de trabajadores gritaron su voluntad de paz. Las mujeres de la UMA iban en delegación a las puertas de los cuarteles y allí permanecían para impedir que salieran las tropas hacia Corea. Había 7.000 soldados apostados para salir y finalmente el presidente Perón expresó: haré lo que el pueblo quiera. En ese mismo año, 1947, las mujeres conquistan el voto en nuestro país. El Parlamento aprueba la ley que consagra sus derechos políticos y votarán por primera vez el 11 de noviembre de 1951. Cuenta la investigadora Vera Pichel cómo se desarrolló esa jornada en que las mujeres concurrieron masivamente a escuchar a Eva Perón. En una luminosa tarde del día 23 se congregaron por millares en la histórica plaza. Obreras de fábricas y talleres, empleadas y profesionales, madres con sus hijos en brazos, acudieron a esa cita. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. En otro escenario, antes de la sanción parlamentaria del voto, otra mujer se pronunciaba. Con el acto de hoy culmina esta primera campaña por la inmediata concesión de nuestros derechos políticos que comenzáramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es Alcira de la Peña, dirigente del Partido Comunista, candidata a vicepresidenta en las elecciones de 1951, que después de reclamar a la Cámara de Diputados de la Nación la inmediata sanción del voto para la mujer, plantea que, junto a la igualdad política, se ponga término a las cláusulas que consagran en el Código Civil su inferioridad, se sancione el divorcio y se legisle para convertir en ley el principio de igual salario por igual trabajo. Las comunistas invitamos a todas las mujeres del país, sin distinción de ideología política, creencia religiosa o sector social, a que todas juntas estructuremos un vasto movimiento femenino nacional
que congregue a obreras, campesinas, amas de casa, empleadas, profesionales, para luchar por las reivindicaciones que nos son comunes. En medio de la despiadada opresión y despojo colonialista español de nuestra América del Virreinato del Perú, Micaela Bastidas, junto con su marido Tupac Amaru, lanzan el Grito de Tinta en 1780. Comienza el más importante movimiento de masas libertario de los pueblos originarios. Micaela fue jefa interina en la región norte. Bartolina Sisa, comerciante en poblados de la altiplanicie andina, se pliega con Tupac Katari a la lucha que iniciara Tupac Amaru. El ejército de los Katari Sisa puso en pie de guerra a toda la región de La Paz, Oruro y alrededores de la actual Bolivia. Oriunda de lo que hoy es Ecuador, antes de conocer a Simón Bolívar, Manuela Sáenz ya era revolucionaria. Brillaba en los salones de la sociedad peruana y con Rosa Campuzano realizó tareas de inteligencia que prepararon la llegada a Lima del ejército de José de San Martín. Juana Azurduy sostuvo con su marido Asensio Padilla la guerra de las Republiquetas, que tuvo a mal traer a los ejércitos coloniales en la frontera norte, en tanto San Martín realizaba su gesta emancipadora. En la segunda mitad del siglo XX se abren los procesos revolucionarios de liberación nacional y social en Centroamérica. En Cuba, las mujeres fueron parte de la lucha clandestina contra la dictadura de Batista. El pelotón Mariana Grajales forjó las primeras soldadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Mujeres como Vilma Espín, Celia Sánchez, Aide Santamaría y Melba Hernández se dan a conocer con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. En 1960 se funda la Federación de Mujeres Cubanas con el objetivo de incorporar a la mujer a la vida económica, social, política y cultural del país. Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas, unidas en esa palabra, cubana. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son un movimiento insurgente nacido en 1964 que se mantiene activo al día de hoy. Se calcula que las mujeres constituyen el 30% de la fuerza guerrillera, donde cumplen roles como soldados y combatientes, con todos los deberes y obligaciones en igualdad de condiciones que los varones. El Frente Sandinista de Liberación Nacional toma el poder en 1979. Las mujeres participaron de la lucha popular que atravesó el corazón de Nicaragua. Las mujeres en El Salvador comandan tropas en varios frentes durante la Guerra Popular Revolucionaria Prolongada que desarrolló el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La Unidad Revolucionaria Guatemalteca libró la lucha armada contra la dictadura militar. Las mujeres participaron activamente. Gladys Marín, dirigente de la Juventud Comunista de Chile, es elegida diputada por el Distrito de Santiago. Apoya la Unidad Popular con Salvador Allende, que triunfa en las elecciones presidenciales de 1970. El segundo mandato de Gladys como diputada es quebrado por el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile. Gladys Marín trabaja activamente desde el exilio en la denuncia del baño de sangre que sufre su país. En 1978, Gladys regresa en forma clandestina y encabeza tareas de resistencia. El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en el trayecto a la cárcel donde están presos sus maridos, son emboscadas y asesinados a palos por el servicio de inteligencia del dictador Trujillo. Las Mariposas, nombre de las hermanas Mirabal en la lucha clandestina, habían fundado la agrupación política 14 de junio para restablecer la democracia en su país. La fecha que conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal se recuerda como el día de la eliminación de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe desde 1980 en repudio a la violencia de género. Las Naciones Unidas lo declara posteriormente Día Internacional.
Las mujeres indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, México, producen su primer manifiesto público, Ley Revolucionaria de las Mujeres, en demanda de un tratamiento en igualdad y reconocimiento a sus tareas. Queremos que no nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos que queramos y podamos cuidar. Queremos derecho a tener cargo en la comunidad. Queremos derecho a decir nuestra palabra y que se respete. Esta es la verdad. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! El primer alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y ganaron. Cosas de estas tierras. La renovación teórica viene de la mano de Simone de Beauvoir, con la aparición en 1949 de su libro El segundo sexo, antecedente fundacional de los estudios de género y la principal referencia de la corriente denominada feminismo de la igualdad. Sostenía Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Se refiere al problema de la identidad de las mujeres y la diferencia sexual como concepto cultural impuesto por el orden vigente. La principal tarea de la mujer es reconquistar su propia especificidad. En los primeros años de 1980 crece en las barriadas pobres de nuestro país la teología de la liberación. Sus comunidades de base son lideradas en su gran mayoría por mujeres. Estas animadoras, como así se las llamaba, desarrollan un papel de transformación ideológica de cuestionamiento al sistema capitalista. Ejercen tareas de contención y cohesión barrial y su liderazgo es notorio, sobre todo en las tomas de tierra, fenómeno que aparece a partir de 1982. Leandro Boff, sacerdote brasileño, y Camilo Torres Restrepo, guerrillero marxista, fueron los principales impulsores de la teología en la experiencia latinoamericana. El feminismo de la segunda ola llega a nuestro país con el advenimiento de la democracia en 1983. Se produce un ascenso en la movilización de las mujeres acompañando los avances teóricos. La clausura de la década de la mujer en Kenia, África, en 1985, moviliza la agenda feminista en nuestro país. Mujeres de diversas pertenencias convocan al Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, los encuentros de mujeres fueron creciendo en convocatoria y su realización circula año tras año en distintas provincias, como un espacio de confluencia masiva de mujeres que debaten sobre temas de género, de política, economía, trabajo, salud, familia, etc. Las pancartas por la despenalización del aborto cubren el ancho de la avenida Callao frente al edificio del Congreso de la Nación. Las manifestantes distribuyen material por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sucede cada 28 de septiembre. Las fechas emblemáticas en la lucha feminista más sobresalientes son: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 28 de septiembre, Jornada por la Despenalización del Aborto. 25 de noviembre, Día Internacional de Acciones contra la Violencia hacia la Mujer. El colectivo organizado de mujeres instala sus demandas en el espacio público. El desarrollo de acciones acordadas o en disenso permiten la visibilidad de la problemática de las mujeres por sobre la confrontación. La lucha contra la opresión de género es universal en el movimiento de mujeres. Sus distintas vertientes confrontan a la hora de definir el poder. ¿Qué tipo de poder? ¿El poder para qué? El género nos une, la clase nos divide. Es la consigna que marca los límites en las luchas de género, dentro del marco del sistema o como parte de la lucha de clases y por el cambio social. Ciertas visiones dogmáticas retuvieron la concepción de género secundarizada a la lucha de clases, impidiendo valorar los aportes que brindaba el enfoque de género en la construcción de la equidad. La consigna "La lucha de las mujeres divide la lucha general"
desestimó la capacidad subvertidora del feminismo como factor dinámico en los procesos de cambio. El feminismo, por su lado, se mostró reactivo a los sectores de la izquierda orgánica que sostuvieron la doble militancia como práctica indispensable en el tendido de puentes entre la lucha al interior de la estructura política y la de género en el movimiento feminista. El lesbianismo, corriente constitutiva del feminismo, ingresa tardíamente a nuestro país, a causa de los años oscuros de la dictadura genocida. Las feministas lesbianas reivindican como propio el sentido político e ideológico del feminismo. Ilse Fuscova fue la primera lesbiana que salió del armario. Nos parábamos en la calle Lavalle al 800 los sábados sin hablar. Cada una se había hecho un cartel con lo que quería denunciar esa semana. Estábamos de 9 a 11 paradas así. Yo me había puesto en el cartel: la mujer es la única dueña de su fertilidad. La gente se paraba, todos los sábados se paraban. Piera Paola Oria, en su libro De la casa a la plaza, explica desde la óptica de género el desarrollo de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas, madres y abuelas, fueron capaces de asumir las alteraciones de la vida cotidiana producidas por el terrorismo de Estado, implantado de 1976 a 1983, y recrear un sistema de valores para enfrentar los valores destructivos de la doctrina de seguridad nacional. Hoy esas mujeres son doblemente sujetos de la historia de sus vidas y de la historia del país, dos planos que ellas supieron entretejer de modo tal que finalmente constituyen una sola realidad. El recorrido simbólico es muy claro. En 1976, cuando se produce el golpe militar, estaban en su casa. Hoy están en la Plaza de Mayo. Piera Oria fue cofundadora del Taller Permanente de la Mujer y de la Librería de Mujeres en 1995 junto a Carola Caride, especializada en libros y publicaciones por y para mujeres. El patriarcado es un sistema de opresión anterior al capitalismo. En la etapa actual de globalización y concentración del capital financiero, ambos sistemas se retroalimentan y fortalecen recíprocamente. El avance de la mujer en el ámbito universitario, laboral y en algunos nichos notorios de la política y la cultura es parte del fenómeno de promoción de la mujer a expensas de la expansión del capitalismo que otorga autonomía económica a la mujer sin remover los moldes patriarcales. La liberación de la mujer es un proceso de transformación antagónico al desarrollo del capitalismo. En un informe de la CEPAL, se expresa que, aunque los patrones culturales sujetos al patriarcado o dominio masculino han cedido cierta liberalización, la caída de la familia tradicional y la multiplicación de las mujeres como cabecera de familia aún no ha logrado efectos en la superación de la imagen de la mujer como objeto sexual, subordinada al orden familiar y a la hegemonía masculina. Isabel Rouber sostiene que es necesario un proceso de construcción de nuevas formas de saberes, de capacidades organizativas y de decisión y con gobierno de lo propio en el campo popular. La construcción de la conciencia de género y la relación no estandarizada entre los géneros es parte de esta acumulación de poder popular en el proceso de transformación social. El siglo XXI plantea otros desafíos. Los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región es un factor de desestabilización para toda América Latina y el Caribe. El golpe contra el gobierno de Honduras en junio de 2009, tácitamente avalado por Estados Unidos, suscita una alerta en los procesos democráticos y populares del continente. Las feministas hondureñas fueran parte de la resistencia y denuncian al golpismo. Ni golpe en Honduras, ni golpe contra las mujeres. Al comienzo de la segunda década del siglo XXI, América Latina está jugando un papel de vanguardia en el avance de la consolidación de los intereses populares. Las reivindicaciones y demandas de género de las mujeres deben ser parte del proyecto alternativo, unitario y antiimperialista que contribuya al cambio social. Garantizar la
unidad de clase y género, creo que tienen un valor transformador, un valor político, un valor ideológico que tiene que penetrar en el conjunto de la sociedad. Y eso es para largo. que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar